Por primera vez en la historia de la humanidad, las nuevas generaciones van a tener un coeficiente intelectual más bajo que el de sus padres. El diagnóstico es simple, pero también es polémico, porque ahora mucha gente saldrá y dirá, ¿qué dice este inconsciente? Si en la tecnología es donde está el futuro de la humanidad y bla, 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 bla. Los grandes directivos de las empresas tecnológicas no mandan a sus hijos a toda la escuela con toda esta tecnología. Destodo Magazine. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Bueno, llegamos ahora sí a nuestro segmento Tenemos que hablar, ese que dice Laureano que genera así como un poquito de miedo cuando le dicen, no, tenemos que hablar, la mamá, la novia, los amigos, tenemos que hablar, uno como que, uy, sí, no, ¿qué pasó? Y más si te llaman por tu nombre completo. Ajá. Tenemos que hablar Yojeves García. Ahí hay problemas. Si te incluyen el apellido, pues... Ay, papá, hay problemas. Vete buscando las llaves que te vas de casa. Sí. Sí. No, yo, por ejemplo, a mis hijos les puse doble nombre para eso, ¿no? O sea, yo no le puse Sara, sino Sara Gabriela y mi hijo Miguel Andrés. Entonces ellos ya saben, Sara Gabriela, ya. Hay problemas. Miguel Andrés, ya. Hay problemas, hay problemas. Pero si además de los dos nombres les dices el apellido, como que No, más ya. grave todavía. No, ahí ya está terrible la vaina. Hasta ahora no me ha tocado utilizar los apellidos. Hasta ahora, gracias a No, Dios. tranquila, espérate que entren en la edad discotequera. Espérate. Sí, no, ya yo creo que ya no hay nada que hablar. Si el apellido llega ahí, ya pueden coger sus cosas e irse de la casa. Bueno, hoy Sí, tenemos tal que cual. hablar, pero cuando traemos a los invitados no los vamos a regañar, no lo estamos mandando al orden a ver qué fue lo que hizo, no. Tenemos que hablar y siempre de temas que entendemos que le aportan a los radioyentes, a los espectadores, a quienes nos están viendo. En algunas ocasiones temas que tienen que ver con la actualidad, otros no, porque entendemos que son muy importantes, como el tema que vamos a tratar hoy. Y yo tuve la grata coincidencia de estar en una charla que dio Yojeves García hace unas semanas en el Instituto Iberia y dije, no, yo no puedo perder la oportunidad de tenerlos a ellos, a Control Padres, que es la fundación o la organización a la que él pertenece, para hablar de este tema, porque creo que es un tema del que se habla mucho, pero no lo suficiente, y se subestima, ¿no? Así es. Entonces, para eso nos acompaña hoy Yojeves García. Él es fundador de Control Papás, movimiento dedicado a promover el uso responsable de la tecnología en niños y adolescentes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que en mi primer día, ¿verdad?, estrenado como locutor, pues me haya ido bien. No sé qué tal, pero francamente muy complacido de estar con ustedes hoy. Qué bien. Bueno, yo tengo que arrancar por como usted dijo cuando empezó la charla. Él dijo, bueno, yo soy ingeniero electrónico, yo no soy psicólogo, yo no me meto en eso, esa no es mi profesión, pero estoy aquí porque quiero aportar sobre este tema. Y yo quisiera que usted nos contara, antes de arrancar ya con el tema en sí, cómo se involucra como siendo ingeniero electrónico en este tema, ¿por qué el interés? Sí, bueno, digamos que hace años, yo que trabajo con tecnología, pues fui hasta cierto punto promotor de las pantallas. Entendía que esto era necesario para que los niños se desarrollaran en este mundo tecnológico, que la educación tenía que involucrar muchos temas. O sea, mientras más tecnología, mejor. Yo digamos que vengo de ese mundo. Y de las primeras cosas que empecé a ver fue que yo tengo una empresa tecnológica y empezamos a contratar muchachos nuevos. Y empezaba a haber serios problemas de atención, serios problemas de concentración, temas de falta de profundidad en los conocimientos, cosas que uno pensaba. Yo que, digamos, tuve mi primera computadora a los 23 años de edad, yo decía, bueno, estos muchachos que vienen van a romper la liga, claro, porque van a crecer con tanta tecnología. Y cuando empecé a ver que era todo lo contrario, pues ahí empecé como a pensar, ¿qué será lo que está pasando? La segunda cosa es que a lo interno de la familia tuvimos unas experiencias muy amargas con temas de adicción a videojuegos, a estos contenidos, a pantallas. Entonces, pues ahí empecé también a preguntarme, bueno, ¿será realmente esto tan bueno? Y recuerdo que hubo un programa de radio donde se citaba un estudio hecho por Michel Desmourguet, que es un neurocientífico francés muy famoso, muy, digamos, ¿verdad?, muy riguroso también, donde él comentaba que por primera vez en la historia de la humanidad las nuevas generaciones van a tener un coeficiente intelectual más bajo que el de sus padres.
O sea, de hecho se citaba lo que era el efecto Flynn. El efecto Flynn es, digamos, esta tendencia que tienen las nuevas generaciones a ser en promedio más inteligentes, o sea, tener un coeficiente intelectual más inteligente que las generaciones pasadas. Y por primera vez, él decía, por primera vez en la historia de la humanidad, esto se está revirtiendo. O sea, digamos en términos llanos, que nuestros hijos vendrían a ser más brutos que nosotros. Y bueno, de esto, de aquí salieron un grupo de, yo digo, de padres asustados, ¿verdad? O sea, que empezamos a ver esto, empezamos a investigar, a leer. Y pues yo he venido de este uso, digamos, donde uno decía meter tecnología en las aulas, de usar tecnología para que los muchachos se vayan involucrando en estas cosas, a tener una posición es mucho más, podría decirse radical, aunque esta palabra no le gusta a mucha gente, pero en algunas cosas hay que ser radical, en algunas cosas hay que prohibir, en algunas cosas ese uso responsable que tú decías a veces significa un no uso. Siempre digo, si no te gusta la palabra prohibir, bueno, pues uso otra palabra, pero mi hija, por ejemplo, que tiene 5 años, tiene prohibido sentarse en el asiento delantero de mi carro. O sea, de mi auto, porque obviamente es un peligro. Mi hija tiene prohibido acceder a ciertos medicamentos que si ella no sabe, se puede tomar y su vida estará en peligro. Entonces, al final, todo esto, mucha literatura, muchos estudios que hemos estado, que de eso es que vamos a estar hablando, porque como decía, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero voy a estar hablando de lo que los psicólogos, psiquiatras y científicos, especialmente neurocientíficos, nos están diciendo sobre este tema. Así es. Laure. Yo no sé si la introducción ha sido tan contundente que quizá van a sobrar las preguntas, pero en fin. Me alegra que hagas referencia a ese estudio que se hizo en Francia, porque yo, y lo voy a decir así, que es muy anticientífico lo que voy a decir, yo tengo la intuición acumulada por muchos años de experiencia en las aulas, de todos los niveles. Yo he impartido docencia en primaria, en secundaria y después, pues, muchos más años en educación superior. Y poniéndolo en perspectiva, yo me apunto a esa teoría de que si no hacemos una intervención decidida entre el enfoque por competencias, que tampoco ayuda, y el sobreuso mejor dicho, el sobreuso indiscriminado de la Así. tecnología, vamos a tener una generación que decididamente va a ser más incompetente que la de sus padres. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, el diagnóstico es simple, pero también es polémico, porque ahora mucha gente saldrá y dirá, ¿qué dice este inconsciente? Si en la tecnología es donde está el futuro de la humanidad y bla, 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 bla. Y yo siempre pongo el ejemplo, y mira que en este 2025 en Destodo Magazine hemos hablado mucho de esto. Mira fenómenos y especímenes, por ejemplo, como Elon Musk. Nadie va a discutir que el señor es una estrella de la tecnología. Bueno, entre comillas, lo que tiene es dinero para comprar la tecnología, pero él no la diseña, que ese es otro tema. Pero, en cierto sentido, es como un exponente generacional. Somos conscientes todos de que tenemos toda una capa de jóvenes que son muy habilidosos con la tecnología, por supuesto mucho más habilidosos que yo, y eso que yo intento estar como al día, pero mucho más habilidosos que yo. Pero en cuestiones fundamentales como pensamiento crítico, capacidad de discernimiento, el gusto por la estética, y la estética no es el salón de belleza, es una rama de la filosofía, el gusto por la estética, que al final se cultiva a través del arte, es decir, pintura, escultura, literatura, poesía, el séptimo arte y demás, eso está desapareciendo. Primero se va degradando, pero cuando se degrada es porque finalmente va a desaparecer, o al menos el mundo de la física nos señala eso, que primero las cosas se degradan y terminan desapareciendo. Y uno, como yo soy trabajador social y cultivo las humanidades en el aula, me voy dando cuenta de eso. La capacidad de lectura comprensiva va desapareciendo, las preguntas fundamentales ya no las hacen ellos, se las hacen al ChatGPT, y así sucesivamente. Y uno los mira con temor, digo, ajá, pero es que estos dentro de una década van a estar gobernando el país. ¿Cómo lo van a hacer? ¿El ChatGPT va a diseñar la política económica del país? ¿Los casos de corrupción los va a dirimir un robot? ¿Hacia dónde vamos, por Dios? Así que es por dar énfasis a lo que tú has señalado, con lo cual estoy 1000% de acuerdo. Excelente. Y bueno, uno dirá,
esto que comentas puede resultar romántico, porque de hecho hay algunos, entre comillas, expertos que dicen, bueno, pero es que ya este tema de estos conocimientos que necesitan los muchachos ya no los van a necesitar, porque ya una inteligencia artificial efectivamente es posible que empiece a resolver algunos de estos problemas que nosotros resolvíamos nosotros. Sin embargo, los mismos expertos en este tema, por ejemplo, el CEO de NVIDIA, que es la empresa esta que está haciendo los chips para la inteligencia artificial, dijo en una entrevista algo que ha resultado una bomba. O sea, él dice que ahora cuando le preguntan qué deberían estudiar los muchachos que vienen, qué tipo de materia en términos de computación, él decía, no, computación no. Hay que volver a las cosas básicas, a la física, a la matemática, porque ya todo el mundo con inteligencia artificial va a ser una especie de programador. O sea, va a poder hacer cosas con su computadora con lenguaje natural. O sea, pedirle a una computadora, de hecho yo tengo ChatGPT pagado, y le digo a ChatGPT, mírame una imagen que haga esto y esto y esto. O sea, ¿qué nivel de tecnología vamos a tener que tener para usar una inteligencia artificial? O sea, simplemente ser más humanos. O sea, tener más conocimiento de este conocimiento tradicional que hablabas tú. Pensamiento crítico, pensamiento creativo. Y lo que estamos viendo a nivel de data, o sea, no de percepción, es que toda esta tecnología está matando el pensamiento crítico, está matando el pensamiento creativo. De hecho, una de las cosas, Michel Desmauriers, de hecho, escribió un libro llamado La fábrica de cretinos digitales, y él comenta que lo más importante para que un ser humano, ¿verdad?, pueda educarse, pueda digamos, a nivel cognitivo, progresar, es la atención. O sea, prestar atención, poder concentrarse. Y él comenta que ahora mismo la evidencia que hay del daño que están causando las pantallas y toda esta tecnología a nuestros hijos respecto a la atención, o sea, causando déficit de atención, causando todo este tipo de daños, es una correlación similar a la que hay entre el cáncer de pulmón y el tabaco. O sea, es realmente alarmante. Es alarmante. Y los que estamos hablando de esto, por eso a mí me gusta citar los estudios, me gusta citar a los autores, porque no son percepciones, o sea, es data dura. De hecho, ahora mismo hay gráficos de la OECD que están viendo que los países que están invirtiendo más en tecnología, o sea, metiendo más pantallas, metiendo todas estas tabletas y demás, le está yendo peor en las pruebas PISA. La UNESCO, que es, digamos, pro tecnología en las aulas, y lo fue hace unos 7 años, promovía que se usaran los celulares en las aulas. Emitió un informe en el 2023 prácticamente retractándose de eso. O sea, y cada vez vemos más evidencia de todo esto. Países que están ahora prohibiendo las redes sociales, de hecho recomendando. Francia emitió un informe el año pasado donde recomienda que un niño no debería tener celular sino hasta los 18 años de edad. Y se lo estamos dando a los 3, a los 2 años de edad. Sí. O sea, es terrible. O sea, de hecho, en España, la Asociación de Pediatría subió la edad. O sea, estamos en 2 años, o sea, donde te decía, mira, en menos de 2 años no le des nada. Ni celular, ni computadora, nada. Ahora subimos a 6 años. Y esto es grave porque estamos hablando de recomendaciones sanitarias. O sea, no de temas educativos, de que un profesor dice, mira, no se lo des a los 6 porque digamos que intelectualmente... No. Estamos hablando de recomendaciones sanitarias donde la salud, literalmente la salud física y mental de nuestros hijos está en riesgo. O sea, tenemos ya hoy día evidencia de que todo esto está haciendo daño. Hace, digamos, tal vez unos 10 años atrás, habían algunas voces disidentes que tenían una percepción o, digamos, una teoría de lo que esto podría causar. Ahora tenemos evidencia. O sea, ya de esto no hay discusión. Habrá discusiones, digamos, qué tanta tecnología, qué deberíamos hacer en las aulas. Ahora lo que se está hablando es que la tecnología debe ser sujeto de estudio. O sea, en vez de yo tener una tableta y tener libros digitales ahí para estudiar historia, no, estudiemos la tableta, cómo está diseñada, qué tiene adentro, disco duro, procesador y todo eso. Porque de hecho, escuelas como las de Suecia sacaron todas las tabletas y volvieron al libro físico. O sea, las escuelas élite de Harvard volvieron al libro físico. Los grandes directivos
de las empresas tecnológicas no mandan a sus hijos a escuelas con toda esta tecnología. Mandan a sus hijos, y esto está bien documentado, a escuelas Montessori, a escuelas Waldorf, que son un sistema educativo prácticamente con tecnología cero, como hasta los 12 años de edad. Y entonces, ¿qué saben ellos que nosotros nos estamos comiendo con papa? O sea, es un tema súper, súper crítico. Y los padres, qué sé yo, o sea, vamos a esperar a que los gobiernos sean que empiecen a emitir leyes, como pasó ahora recientemente en Australia, donde se prohibió las redes sociales hasta los 16 años. El tema es que mientras estas cosas avanzan, estamos perdiendo a nuestros hijos. Estamos perdiendo a nuestros niños. Nosotros ahora mismo estamos atendiendo muchachos, o sea, niños, jóvenes. La psicóloga que pronto vendrá por aquí, porque la van a tener que traer. Claro, No es tremenda, Marieli. O sea, cuando hablamos estamos súper preocupados. Hablemos de eso puntualmente, como para que la gente y los padres que nos están viendo ahora. Lau tiene una pregunta. ¿Quisieras hacerla antes, por si acaso, para que no me saliera yo del tema? Sí, por favor, Dale. porque seguramente tú tomarás un desvío a la derecha. Agregar que hay multitud de estudios que yo me he encontrado estos días. Yo estaba buscando estudios de otra cosa y bueno, a veces mientras uno hace búsqueda aparecen otras cosas que son muy interesantes. Y me he encontrado multitud de estudios que hablan de los beneficios versus los perjuicios del hecho de tomar notas manuscritas a mano durante una clase mientras uno escucha al profesor. Y eso me parece interesantísimo porque nos conecta directamente con la neurociencia. Y estaba recordando yo mis años de estudiante, que de hecho todavía lo hago. Cuando yo asisto a una conferencia o algo, a mí no se me ocurre poner a grabar con el celular, ni se me ocurre tomar notas con el teclado del celular. Yo necesito una libretica, un bolígrafo y andar tomando notas. ¿Por qué? Porque resulta que eso conecta con el cerebro y lo trata de diferente manera. Es decir, es un estímulo diferente al estímulo de recibir la información digital. Es como el pleito que yo tengo con mis estudiantes cuando les tengo que poner a leer algunas obras literarias y me dicen, profe, ¿me sirve un audiolibro? Digo, no, el audiolibro no te sirve, tienes que leer, porque el proceso Es mental distinto. es diferente. Y yo creo que hay que tener en cuenta esos pequeños detalles que pueden parecer conductas como secundarias, poco importantes o nimias, y marcan el tener o el no tener un aprendizaje significativo en cualquier asignatura. Ahora sí, Dolly, gracias. Sí, no, sobre eso también me pasa con los estudiantes. Yo les digo, por obra y gracia del Espíritu Santo, si tú le tomas una foto, no quiere decir que toda esa información se te va a ir al cerebro. O sea, Claro. hay que tomar apunte porque tú haces un proceso distinto entre lo que el profesor va anotando o los compañeros van diciendo, perdón, y lo que yo voy anotando. O sea, voy conjugando conocimiento. Claro, lo que pasa es que cuando estás escribiendo a mano, ¿qué sucede? Escribir a mano es difícil. O sea, cuesta esfuerzo. Entonces, cuando tú estás mirando a un profesor y estás recibiendo, ¿verdad?, esta información, y tú estás tomando nota, para poder escribir lo menos posible, tu cerebro tiene que hacer un proceso de síntesis tremendo. Entonces, es un ejercicio. Por eso la educación necesita dificultad, necesita un nivel de dificultad que cree el desarrollo. Es como tú ir al gimnasio. O sea, para tú desarrollar músculo, necesitas levantar peso. Y eso involucra un poco de dificultad y hasta sufrimiento. Claro. Entonces, pensar ahora que nosotros, a nivel educativo, lo que tenemos que hacer es facilitarle la vida a los muchachos. O sea, no lo digo yo, lo están diciendo los expertos en el tema, es un error. O sea, es un error. Ahora mismo yo les digo, o sea, yo venía pensando, porque tenemos un curso para profesores también, es una charlita para profesores, y venía yo pensando en una estructura de unos cambios que estamos haciendo en la charla, y en los que son los cuestionarios, o sea, una pregunta. A ti te hacen una pregunta, ahora los muchachos agarran, se meten en ChatGPT y ChatGPT les responde exactamente lo que necesitan saber con la pregunta. Y yo me pregunto, ¿es eso lo que el profesor está buscando? Claro. Que un estudiante tenga la respuesta a una pregunta. Yo entiendo que no. O sea, lo que tú buscas es que el muchacho vaya a buscar información y ese proceso de buscar la información reciba todavía y se ejercite en el proceso de inferir, por ejemplo, en un texto largo, cuál es la respuesta a la pregunta que tú le estás haciendo. Entonces, si el muchacho va y lo busca en ChatGPT, buena suerte con eso. O sea, no estamos haciendo a nivel educativo nada. Ese muchacho tiene una información que no podemos llamar, de hecho, conocimiento. Claro. Es información. Y muchas veces, como no le costó nada, no la aprende como tal. Entonces, si tú buscas en un libro físico una pregunta,
¿Qué va a pasar? Bueno, que en ese proceso de tú buscar la pregunta en el libro físico, tú te vas a topar con muchísima otra información que es importante y que va a formarte en términos de tú saber distinguir, ¿verdad? Y inferir la pregunta que te están haciendo en el cuestionario. Claro. Entonces, meter inteligencia artificial, yo no digo que no, pero hay que saber hacerlo para que no estropee el proceso educativo. Esto es lo que los expertos están diciendo hoy en día. Bueno, decía hace un momentito, para que la gente pueda captar de manera más rápida, nosotros quisiéramos tener mucho tiempo para esto y creo que habrá que hacer otra invitación a Milady, que es la psicóloga, pero de pronto puntualmente para que los padres entiendan la trascendencia, ¿no?, del tema. ¿Cuáles serían, digamos, esos diagnósticos más relevantes que están generando las alertas ahora, en este momento? Sí, bueno, como comentábamos en la charla donde tú estuviste, y gracias por esas palabras tan hermosas que nos dijiste cuando terminamos. No te preocupes, no lo voy a decir aquí porque no nos fajemos dar gritos. Pero las pantallas ya están afectando a nuestros hijos en 3 áreas fundamentales donde los padres queremos que se desarrollen de manera sana, que es en su salud física y mental, en su calidad intelectual, o sea, en su desarrollo cognitivo, en que sean personas competentes. Y también nosotros añadimos una tercera que es, tal vez, por lo menos desde nuestro punto de vista, la más importante, que es la parte espiritual y moral. Entonces, las pantallas lo que están haciendo ahora mismo es estropeando, dice Pablo Muñoz Iturrieta, hipotecando el futuro de nuestros hijos en estas 3 vertientes. En la vertiente, por ejemplo, de lo que es salud, las pantallas están demostradísimas con estudios. Jason Nagata en el 2023 sacó un estudio demostrando el vínculo que había entre el uso de, o sea, ver videos, chatear, redes sociales y lo que son las tendencias suicidas. También lo que es la depresión, la ansiedad, el mismo tema de la atención, que entonces entraríamos ahí en la parte cognitiva. Las pantallas afectan el sueño por el tema de la luz azul. Entonces yo pregunto, si un niño no duerme bien, si no descansa, que es vital para su salud, ¿qué es lo que va a aprender en una escuela? ¿Qué es lo que va a aprender ante un profesor? Sí, de hecho vemos niños que llegan allá totalmente desconectados, sobreestimulados por el mismo tema de las pantallas. Y por último, también estamos viendo en la parte espiritual y moral, como los mensajes que llegan a través, que las pantallas para esto sí son muy buenas, para tú, digamos, correlacionar tus valores. O sea, cuando tú ves a alguien que hace algo bueno en una pantalla, pues tú imitas esos valores. Por eso, por ejemplo, la industria del tabaco tiene una carrera enorme en hacer que nuestros hijos, digamos, que se hagan adictos antes de los 18 años. El 90% de las adicciones al tabaco se dan antes de los 18 años. El 98% antes de los 25 años. Entonces, imagínate tú, hay una carrera enorme para hacer que nuestros hijos entren en ese rango, porque ya después de ahí es posible que tú, el cigarrillo y todo esto, ni lo veas. Entonces, todos estos antivalores, todo esto también lo estamos recibiendo a través de las pantallas. Y yo no digo que ni un valor sea bueno ni sea malo, hay personas que estarán de acuerdo con eso o no. El problema es que tú estás confiándole a una pantalla, a una persona que está detrás de la pantalla, la educación de tus hijos. Entonces, tú podrías estar o no de acuerdo, pero en algún momento eso podría cambiar y no estar acorde a tus valores. Entonces, eso hay que vigilarlo muy bien. Lo que ahora mismo recomienda Control Papá, que va en línea a los neurocientíficos y demás, es que antes de los 6 años, como comentábamos ahorita, 0 pantallas. 0 pantallas. Esto es casi imposible hoy en día, porque como me comentaban allá, creo que tú misma me hiciste la pregunta, estamos rodeados de pantallas, pero es mejor que nada. O sea, que ya que veas las del amiguito y demás, pero que tú mantengas eso al mínimo posible. De 6 a 12 años, la recomendación es menos de media hora al día. Y esto, gente, porque los estudios demuestran que a más de media hora empiezan a recibirse daños. Daños que a veces tú no los notas en el momento, claro, sino que puede, de hecho, ser más tarde, ¿verdad?, en la vida del niño. Y de los 12 hasta los 17, 18 años, que es donde deberías recibir su primer celular, por lo menos celular con internet, pues 1 hora. Los que llegan ahora mismo llegan a 2 horas máximo al día. El promedio de uso ahora mismo está en 6 horas. Wow. O sea, 6 horas es una jornada laboral. Sí, todo un día. Que nuestros hijos se estén pasando 6 horas. Y 6 horas en promedio. Habrán que se pasan 3, habrán que se pasan 8 y 12 horas. Hay muchachos que amanecen, que no duermen en estas cosas.
Y el daño que esto está causando es terrible. Como decía aquí, estos son los próximos médicos, los que van a edificar las estructuras donde nosotros vamos a vivir. Uh-huh. Por eso yo llamo a los padres a que muchos padres ya son conscientes de este tema, pero no basta con que tu hijo esté a salvo. Hay que trabajar en pos de los demás, porque los demás van a interactuar con nosotros y a interactuar con nuestros hijos. Tenemos médicos que nos dicen, mira, yo no sé cuándo me voy a retirar, porque no veo a quién dejarle esta batuta. O sea, las cosas vienen complicadas. Y en este mundo que tanto necesitamos que los muchachos sean más creativos, tengan más pensamiento crítico, como decíamos ahorita, lo que vemos es que esta tecnología le está matando todo eso que van a necesitar en el futuro. Bien. Laure. Creo que cualquier cosa que diga yo ahora va a dañar el segmento, porque creo que los conceptos fundamentales y las reflexiones que giran alrededor de esos conceptos fundamentales ya han salido a la superficie. Y como siempre digo yo, cuando tocamos algún tipo de problema social, que al fin y al cabo lo que estamos tratando es un problema social, aquí de lo que se trata ahora es, afortunadamente estamos en un medio de comunicación, en un podcast que está en diferentes plataformas, es difundirlo al máximo. Nosotros estamos aquí los tres convencidísimos. Ahora el reto es llegar más lejos. Supongo que la plataforma que este señor creó fue para eso mismo, no es para autoconvencerse él, es para convencer a personas que a lo mejor ni sospechan la magnitud del apocalipsis que esto representa para la humanidad, porque es apocalíptico. O sea, si la siguiente generación está llamada, como decía él, a ser más bruta que la nuestra, pues a lo mejor como civilización ya hemos tocado pico y ahora empieza como la degradación, porque así como hay civilizaciones que tienen un desarrollo, un pico y una desaparición, pues a lo mejor a Occidente ahora le toca esto por haberse puesto en manos del dios de la tecnología. Pues a lo mejor es eso y hay que ponerlo en perspectiva. No lo sé. Lo dejo ahí para que nuestros seguidores en el canal de YouTube lo piensen. Por cierto, hablando de YouTube y de redes sociales y demás, nosotros, ¿qué pecadores somos? También estamos en las redes sociales y hemos hecho una serie de preguntas por ahí que creo que sería interesante socializar. Ay, sí, porque casi a veces se nos pasan las preguntas, pero yo quisiera, no me dejen antes de ir a, o sea, hacer las preguntas, pero no me dejen ir sin unas recomendaciones también, sí, que yo sé que tú tienes, las compartiste en la charla, que creo que vienen bien, porque a veces los papás dicen, bueno, está bien, yo soy consciente de la edad, lo que tú mencionas, pero dame esos tips que todo el tiempo estamos pidiendo, ¿no? ¿Qué puedo ir haciendo? Entonces, voy con las preguntas para que no se nos pasen también. Tú puedes voy a tratar de responder bien picadito, bien rápido. Y luego las recomendaciones. No te quiero afanar. En las recomendaciones te puedes tomar el tiempo, tranquilo. Lo que pasa es que yo sé que, o sea, el tema es muy amplio. Sí, es supremamente amplio y no da solamente para una sesión. Y yo quiero ojalá yo lo logre. Tal vez el día que venga la psicóloga, pero quisiera adelantar, conocí el caso de un chico que me gustaría que ustedes también conocieran, que un día, tiene 17 años, un día dijo, no más redes, no más celular, no más tablet, no quiero saber de esto, ya me saturé, no sé realmente cuál fue la raíz, pero el caso es que ahora vive muy feliz a los 17 años, sin ninguna tecnología de este tipo, está muy dedicado a la lectura y al ejercicio. Entonces, me parece que es un testimonio que puede ser muy interesante escucharlo. No sé qué lo llevó a tomar la decisión, pero es decir, que un chico de esta edad se decida, con la influencia que tiene en su entorno y la presión que seguramente tiene, y hasta diría yo, el bullying, la risa, la burla. Claro. Esto es porque es un valiente, y creo que vamos a traerlo al programa y me gustaría que ese día ustedes también estuvieran. Excelente. Hay un libro que se llama Hormonas, Salmones y Pantallas. Uh-huh. Habla de salmones porque precisamente lo que está es motivando a la juventud a nadar contra la corriente. Este caso que me comentas es muy extraño. De hecho, es difícil que de suceda. hecho, en Brasil, hace un poco lo citábamos, que en Brasil hubo un reportaje especial que creo que publicó el periódico El País, no recuerdo en qué medio, hablaba sobre que los jóvenes están empezando a volver a salir, por ejemplo, a la playa, al aire libre, a soltar un poco, porque ellos mismos ya están sintiendo que tienen problemas. O sea, como que también hay de momento una búsqueda, y yo tengo algunos casos de testimonios que acá trajimos inclusive una vez, ¿tú recuerdas, Laureano?, de una estudiante que tuvo problemas
emocionales, de salud mental, por el tema de las redes, y un día dijo, no, ya no más, no tengo Instagram, no lo quiero, no me interesa, y estoy viva, sigo viva. Entonces, creo que eso es importante también tenerlo presente, que hay salmones. Hay salmones, así es, y esperemos que vengan más. Esperemos que venga más. Entonces vamos a leer rápidamente las preguntas que teníamos. Yo arranco con la primera y nos vamos turnando con Laureano. La primera decía, ¿los padres tienen conocimiento de lo que hacen sus hijos menores de edad en Internet? Siempre 0%, a veces el 80%, nunca el 20%. ¿Cómo ves esas cifras? Bueno, claro, digamos que en promedio, uno podría tal vez tirar algunos promedios dependiendo de la zona, pero créeme que todos, el 100% de los padres que nosotros tenemos, porque de hecho Control Papá empezó pensando en este tema de control parental, no son conscientes del uso que están haciendo sus padres. De hecho, la gente no sabe, pero el primer contacto que tienen los niños con, no por, lo voy a decir así, porque ustedes van a subir esto, YouTube, y esa palabra pues la censura mucho, es a través de mini mensajes, no son páginas web. Entonces los mini mensajes, esta WhatsApp, Telegram y demás, pues no tienen forma de filtrar videos de este tipo. Entonces la mayoría de los padres, yo te diría que no tienen idea de la magnitud. Muchos padres creen que porque su hijo está trancado en una habitación, ahí seguro en términos físicos, pues ahí está todo bien. No, padre, yo le digo a ustedes padres son los únicos que no tienen acceso a esos hijos. Después el mundo entero está teniendo acceso a sus hijos que están trancados en la habitación con un dispositivo electrónico. O sea, el chico está aislando del papá, padres. Del padre, pero claro, abierto al mundo entero y a una cantidad de locos, como dice de hecho Miguel Ángel en su libro Sermones, Hormonas y Pantallas. O sea, Internet es una carretera llena de locos. Claro. Llena de locos. Entonces ahí estamos soltando a nuestros hijos sin licencia, sin preparación y sin la edad adecuada para manejarse ahí. Eso es como manejar. O sea, tú no puedes decir, bueno, le voy a dar a mi hijo para que se maneje un carro a los 8 años. Por Dios. Sí. O sea, no puedes. Tienes que esperar que tenga una edad donde físicamente, mentalmente, él pueda responder a las demandas que significa tener un vehículo. Laure, la siguiente pregunta. Bien, para nuestros seguidores, estas preguntas están colocadas en nuestra cuenta de Twitter, nunca le vamos a llamar X, que es @destodomagazine. Las pueden encontrar ahí en un hilo que está fijado, fácil de encontrar. La segunda pregunta es, ¿qué estrategias son mejores para proteger a los menores en Internet? Y ahí pusimos 4 opciones. Filtros parentales, 83.3%. Bloqueo de redes sociales, 0%. Solo acceso a webs educativas, 0%. Y límite de tiempo diario, 16.7%. Eso quiere decir que la suma de las opciones de filtros parentales y límite de tiempo diario sumarían el 100%. ¿Qué le parece? Bueno, se las pongo aquí para que las pueda sí, ver. Pero puedo responder una otra opción que no esté ahí. Claro, si suma mucho mejor, claro que sí. Okay, yo les diría, claro, depende de la edad, pero francamente hay edades donde la opción es prohibir por completo. O sea, lo que estamos viendo hoy en día no vale la pena el riesgo. Yo les digo, yo soy ingeniero en electrónica, tengo un conocimiento fuerte, soy programador, de hecho, y tengo muchos padres que me dicen, no, yo le tengo un software parental que yo veo todo lo que... Bueno, mira, es que tú le estás confiando, ¿verdad?, la seguridad a las mismas personas que están diseñando lo demás. Claro. Es como yo le doy al perro la responsabilidad de cuidar la misma carne. O sea, claro. De por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, bueno, él está seguro, y en el mejor de los casos tú te enteras de que él ya vio un contenido inadecuado. Y yo te pregunto, ¿tú quieres que enterarte de que tu hijo vio un contenido inadecuado? Yo lo que quiero es que no lo vea. Entonces, mientras innecesariamente, porque si tú me dijeras a mí, ¿cuál es la necesidad de que tus hijos tengan redes sociales? ¿Qué necesidad hay? De que vean muñequitos, de que vean series en Netflix, de que jueguen videojuegos. ¿En qué realmente... ¿Qué le contribuye a ese niño en comparación
con jugar al aire libre, con las relaciones humanas que necesita. O sea, las pantallas no son necesarias. O sea, de hecho, ni siquiera los que la defienden pueden decirte a ti, bueno, es que la necesitan. No, no la necesitan. Pueden aportar en algunos contextos muy bien elaborados, enriquecer, ¿verdad? Algún aprendizaje o algo así. Pero no son necesarias. No son una vacuna. Nosotros somos ejemplo de eso. Nosotros vivimos sin las pantallas. Y somos los que edificamos el mundo del que estamos disfrutando hoy en día. Claro. Entonces, tú estás corriéndote riesgo con estas opciones, tal vez innecesarios, porque muchas veces tú no tienes realmente, a veces tú le das un dispositivo controlado, pero por otro lado, consigue el contenido de alguna otra fuente, a veces de otro dispositivo. Entonces, si tú lo mantienes lo más aislado posible, por lo menos durante la primera infancia, es lo mejor. Claro, ya de los, digamos, 6 años en adelante, pues obviamente controles parentales a los que no nos quede más remedio, porque a veces hasta en el mismo colegio le exigen que busque aquí una tarea, que toque el otro. Bueno, pues es lo que quedaría, ¿verdad? Sí. A mí me sorprende la cifra porque dice filtros 83% y límite de tiempo 16%. Entonces, eso básicamente lo que me dice es como que son papás que dicen, ok, esto que lo resuelva un software, porque yo no puedo estar ahí controlando. Así es. Que lo resuelva otro. Que lo resuelva otro. Que lo resuelva otro. Si es tecnología, entonces mejor entre menos yo coja lucha, porque el establecer límite de tiempo implica la presencia suya y un control directo de parte suya. No, y yo te diría también un enfrentamiento, con el niño. A eso iba. No, espérate, ya, se me acabó, yo quiero más. Exacto. Tú sabes, y obviamente los padres ahora entendemos que no debemos hacer sufrir a 2 hijos, que esto, que lo otro, que... No. O sea, parte de la formación y de la responsabilidad nuestra con nuestros hijos conlleva sufrimiento. O sea, establecer límites. Sí, así es. Así es. Y si no, preparémonos para los adultos que nos esperan. No, ni lejos. Cuando lleguen a la adolescencia, que van pasándolo a uno en estatura. No, y ahí ya sí está difícil, porque imagínate, si no pudimos nosotros, digamos, desarrollar lo que es la corteza prefrontal, que ahora, por ejemplo, sabemos que las pantallas estresan el cerebro del niño al punto que lo pone en una situación constante de lucha o huida, y es una parte muy primitiva del cerebro. Por eso entonces las partes que sí son, digamos, más humanas, más modernas del cerebro, pues no se desarrollan tanto. Entonces tú, muchachos que no pueden prestar atención, que a veces le va muy bien en la escuela, pues no, pero al mío le va muy bien en la escuela, porque ahora para los padres entienden que si al muchacho le va bien en la escuela, todo está bien. Claro. Todo está bien, pero no se dan cuenta que este muchacho es un antisocial, que le hace bullying a los demás, que no puede relacionarse con el resto, que está enfermo físicamente, o sea, tiene sobrepeso, tiene temas de sueño, y entonces vemos como que las calificaciones que se da en algunos casos, muchachos con problemas, pero sacamos unas calificaciones como el único parámetro válido para nosotros entender que no hay ningún inconveniente con eso. Sí. Eso es como un poco medir el tema del éxito, ¿no? Dependiendo de la edad. Entonces, si saca buenas notas, éxito, estás perfecto. Todo está bien. Y cuando crezcas, si tienes mucho dinero, perfecto. Ese es el éxito, está muy bien. Así es. No, y ahora es fácil, porque de hecho ya muchos científicos están demostrando que los niveles educativos han ido bajando. Entonces ahora es más fácil tú sacar una buena nota. Sí. En comparación con antes. Ahora es cuando tú haces, por ejemplo, las pruebas estandarizadas como PISA, donde ahí es que tú ves realmente cómo es que va la cosa. Y podemos ver que no va bien. Nada bien. La última pregunta decía, ¿cuáles son los mayores riesgos de Internet para los menores de edad? Cyberbullying era la primera opción con el 28.6%, 28% para cerrar. Suplantación de identidad, 0%. Incitación a la violencia, 14%. Y pedofilia, 57.1%. Esas fueron las opciones que nosotros pusimos. No sé si tú quisieras agregar otras, Yogeves. Mayores riesgos en Internet. Sí, estos riesgos son como cuando tú vas a un parque. Y entonces las personas que están en el parque definen el riesgo, ¿verdad? El riesgo del parque. De hecho, nosotros hablamos muy poco de ese tipo de cosas porque eso no depende del parque, a donde tú llevas tus hijos. Depende de la gente que está ahí. Entonces, todos estos riesgos dependen de la gente que está en Internet. Pero lo que estamos viendo es que las pantallas por sí solas, aún tú teniendo gente buena del otro lado, contenidos adecuados, a ciertas edades pueden hacer un daño terrible.
por ejemplo, el tema de la luz azul. Por ejemplo, el tema biomecánico de los muchachos, la posición que toman, el tiempo que duran sedentarios, sin hacer ejercicio. Cuando un niño, sabemos que un niño hasta los 8 años, o hasta más, 12 años, necesita estarse moviendo, necesita estar haciendo ejercicio, necesita vida al aire libre, o sea, necesita todas esas cosas y las pantallas lo mantienen ahí cautivo. Entonces, tú le puedes poner el mejor contenido del mundo y eso no compite con lo que los niños realmente tienen que hacer. Por lo tanto, de mi punto de vista, el mayor riesgo que tienen los niños es la pantalla en sí. O sea, es el continente. Lamentablemente hay que decirlo. Uno antes pensaba que las pantallas no son ni buenas ni malas. No, papá. O sea, un cuchillo no es ni bueno ni malo en las manos correctas, pero en la mano de un niño es un peligro. Entonces, todas estas pantallas, todos estos celulares en la mano de los niños son un peligro. No lo digo yo, lo están diciendo los estudios. Y estamos hablando, gente, de... Oigan esto, el 95% de los estudios. O sea, hay estudios sí que te van a saltar con una cosa, como decía Laureano ahorita, que dicen, bueno, hay ventajas y muchas veces te hablan de las ventajas, pero no te citan las desventajas que hay. Tú recuerdas que en la charla estuvimos hablando un poco de esos estudios y entonces engañan a los padres. Que los videos mejoran la atención. No te dicen qué tipo de atención es, que es una atención dispersa, una atención que no te sirve para educarte. Que las pantallas mejoran la inteligencia. No te dicen que eso es apenas en un 0.00 cuánto por ciento y que eso tiene un costo en términos de atención, de salud mental y demás. No te lo dicen. Entonces, todo esto, al final, como repito, creo que el mayor riesgo no son, claro, es un riesgo grande, estas personas que están detrás, pero es el mismo dispositivo como tal. El mismo dispositivo que está hecho, gente, para ser adictivo. De esto, ahora mismo, no tenemos la menor duda. Bueno, vamos a las recomendaciones entonces. Ya hablaste de las edades. Adicional a ello, ¿qué otras recomendaciones tú puedes dar? Miren, el tema siempre con los padres es, bueno, ok, yo estoy convencido, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿por qué le cambio las pantallas? Lo primero es que los padres tienen que documentarse. O sea, tienen que convencerse, porque yo mismo al inicio le daba pantalla a mi niña. O sea, con 2 años. Yo tengo que coger una reunión de trabajo, chúpate ahí al gato Pit por media hora, tú sabes, o sea, que eso no pasa nada, decía yo. Claro. Al punto ahora donde si yo tengo una reunión de trabajo y si mi hija tiene que participar en la reunión, lo va a hacer. O sea, de tanta, digamos, también informado que me ha tocado estar con este tema. Entonces, primero informarse, porque cuando tú entiendes los daños, tú empiezas a dejar la negociación de lado. La negociación contigo mismo. O sea, no, pero no pasa nada si yo le doy. No, sí pasa o sí puede pasar y no vale la pena el riesgo. Entonces, lo primero, entender que son riesgos que no valen la pena tomar. Si tú me dijeras a mí que es la vacuna, como se decía antes, que las vacunas causaban esta enfermedad y la otra, bueno, pero es que una vacuna es necesaria. Las pantallas no. Entonces, son riesgos que no son necesarios. Primero, punto 1 es como padres informarnos bien y estar realmente ya tener una postura clara con eso. Segundo, ¿qué necesitan los niños? Ahora mismo yo los resumiría en 3 cosas. Leer libros físicos, o sea, la lectura. Hay un libro que se llama El lector vuelve a casa, de Marianne Wolf, y también Más libros, menos pantallas, de Michel Desmourguet, que él dice que esa es, digamos, el remedio al tema de los cretinos digitales. Leer, súper importante. Leer, aburrirse. O sea, que ahora pensamos que tenemos que hacer que nuestros hijos estén todo el tiempo en algún tipo de actividad y que el aburrimiento es una especie de demonio que tenemos que exorcizar. Ajá, o sea, no, tienes que estar ocupado porque si no te... No. Tienen que aburrirse porque es que los niños necesitan aprender a gestionar eso y de ahí es que sale la creatividad. O sea, nadie con este estado de hiperestimulación va a ser creativo, va a generar nada, ninguna idea, porque tiene su mente ocupada en contenidos ultra procesados. Y tercero, aunque hay muchas más cosas, yo diría, gente, lo que es socializar y vida al aire libre. Vida al aire libre. Ver de lejos, ir al campo, hablar con personas. Sabemos que ahora mismo no es lo mismo socializar en una pantalla, no se generan la misma, por ejemplo, lo que es la oxitocina, todas estas cosas que te hacen sentir feliz, que te traen salud. No, claro, voy a poner un ejemplo así sencillo. Cuando uno, por ejemplo, hablemos de adolescencia, a mí me gusta un chico.
a uno siente esas cosquillas Así es. en el estómago, pero si usted está en un WhatsApp o en una red social, esas cosquillas no se sienten igual. No. O el, Claro. o el miedo a de pronto una persona que usted no conoce, que por primera vez la ve, pero usted quiere abordar conversación por Así curiosidad o es. lo que sea, como que, ay, ¿será que sí? Como que usted tiene unas emociones ahí por dentro que usted no sabe, pero se atreve. Pues eso solamente surge si usted está presencialmente con esa persona. Así es, y no lo decimos nosotros, lo están diciendo los estudios, lo están diciendo los científicos. De hecho, yo citaba un estudio de Harvard, que es el estudio de felicidad más grande del mundo, donde al final ellos concluyen que lo que hace que la gente dure más tiempo y sea más saludable son las relaciones interpersonales. Claro. Y oh, sorpresa, eso lo estamos matando con este tema de toda esta tecnología, tanto para nuestros hijos como para nosotros mismos. Entonces, gente, vuelvo y repito, leer, aburrirse y socializar y vivir en naturaleza. Yo lo resumiría así, podemos hablar de más cosas, de jugar, Juegos de mesa. juegos de decía que mesa, son exactamente, recomendables. todas esas cosas. Pero, ojo, esto a veces requiere que los padres sean padres, Se involucre uno. se involucren. Totalmente. Y ahí es donde entonces viene la cosa, bueno, yo no tengo el tiempo, yo no, esto que lo otro. Bueno, toca sacarlo, porque el problema está en que si tú quieres ahorrarte ahora mismo ese tiempo, créeme que podrías pagarlo muy caro más adelante. Cuando tu hijo ya esté muy grande, cuando ya tú no puedas realmente tener, digamos, acción sobre él porque físicamente te supera. Entonces, cosas que no resolviste, esa hora que pudiste dedicar al día, esas 2 horas que pudiste dedicar al día, después se convierten en años de sufrimiento por no haberlo hecho a tiempo. Dicen por ahí, niños chiquitos, problemas chiquitos. Hijos grandes, problemas grandes. Hijos grandes, problemas grandes. Entonces, ojo gente, no quiero ser alarmista, no quiero, digamos, ser fatalista con esto, pero es que es lo que estamos viendo. Y es lo que estamos viendo, de hecho, ahora con las consultas que está manejando Mariel y nuestra psicóloga. O sea, es alarmante esto, o sea, es realmente muy preocupante. Bueno, para las personas que estén interesadas en Control Papás, cuéntanos un poquitito exactamente en qué consiste Control Papás y qué ofrecen ustedes, redes, si quisieran orientación a algunos padres, ¿cómo los pueden contactar? Sí, para empezar tenemos una charla gratuita para colegios, clubes, iglesias, gratuita. Esta charla, toda esta información que estamos dando con recomendaciones, que fue la charla donde asististe tú, la tenemos totalmente gratuita. Es lo primero, hacemos esta labor educativa y de difusión. Luego tenemos también profesionales que están trabajando para padres que quieren, por ejemplo, hacer un verdadero uso responsable, que como yo decía ahorita, a veces representa un no uso de tecnología, dependiendo de la edad, dependiendo de las mismas condiciones del niño. Entonces tenemos lo que es, ahora le dicen, por ejemplo, ayuno electrónico, y es un programa de 21 días donde se desconecta al niño, ¿verdad? Niños, jóvenes, adolescentes, de la tecnología durante 21 días. Y los resultados con esto son impresionantes. O sea, yo decía en la última charla, decía que es increíble como una dosis de niñez ochentera está creando, o sea, está evidenciando unos cambios tremendos en los niños ahora mismo. Muchos padres, de hecho, no ven el problema hasta que le quitan el dispositivo a los niños. Ahí entonces tú empiezas a ver como buen adicto, cualquiera, lo que es el síndrome de abstinencia. O sea, muchachos que se ponen nerviosos, que no saben qué hacer, que se enferman, que empiezan a comer harinas, azúcar, cosas, o sea, porque están buscando esa dopamina que antes recibían de la pantalla. Claro. Entonces, ahora mismo Control Papá está trabajando en esa área particular. Y pronto, de hecho, tenemos también actividades, estamos yendo a parques para fomentar lo que es la vida al aire libre, los juegos tradicionales, que no es un tema, como yo decía ahorita, digamos, de nostalgia, sino un tema científico hoy en día, que está avalado científicamente. Entonces, lo que nos quieran contactar, ahí están las redes, Control Papás, en Instagram, tenemos un canal de YouTube, Control Papás también, estamos en Facebook y también en Twitter, aunque esa cuenta no le estamos dando ahí mucho, pero ahí está y le vamos a dar un poquito más de calor. Nos pueden contactar por ahí, enviar mensajes si tienen algún tema con sus niños. No piensen que porque sus hijos, digamos que no se ven deprimidos, no significa que no se esté gestando un problema ahí que haya que ponerle atención. Exacto. Sí, sobre todo porque a veces cuando se ofrecen este tipo de charlas hay papás que dicen, ay, yo no voy porque yo no tengo problema con mis hijos. Así es. O a veces es como temor. Si yo voy, de pronto van a pensar que es que yo tengo problemas con mis hijos. No, se trata, como decía Yogeves hace un rato, es de informarse. De conocer, porque de pronto a veces uno subestima mucho qué tanto puede influir el uso de las pantallas en los hijos. A veces hay un poquito de conciencia, otras veces no la hay tanto.
Pero siempre hay que estar documentándose, informándose y asistir a este tipo de charlas para uno nutrirse sobre el tema. Claro, y a veces pasa que, digamos que tú mides cómo tú estás en base al promedio del resto. Entonces, como los demás tú lo ves, que todo el mundo está en sus pantallas sin socializar ni nada, tú dices, bueno, pero el mío socializa un chin, no está tan mal. Entonces, tú tienes esa falsa, falsa sensación de que las cosas están bien. Yo antes recomendaba que los mismos padres dijeran, bueno, vamos a quitárselo un día, 2 días. Ahora me da miedo recomendar eso, porque estamos viendo casos donde los muchachos cometen... se quitan la vida o tienen algún tipo de comportamiento muy peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero si tú tienes miedo de quitarle las pantallas a tus hijos, ya es un síntoma de que las cosas pueden ir muy mal. Claro. Entonces tal vez sea buena idea buscar ayuda profesional. Aunque si los niños son pequeños, 8, 9, digamos hasta los 10, 12 años, a veces tú la quitas, lo que tienes que pasarte un mes regulando eso, o sea, haciendo actividades al aire libre y esas cosas, y los muchachos vuelven y se regulan. Esto tiene reversa, o sea, tiene control Z, como decimos nosotros, o sea, tú puedes volver de nuevo cuando los muchachos son pequeños. El tema es cuando ya se van haciendo más adultos y a medida que el tiempo va pasando, hay que ponerle entonces a veces atención profesional. Bien. Laureano, pues yo te dejo que despidas al invitado. Lo único que quiero decirle es un gracias en mayúsculas, negrita, cursiva, subrayado, intermitente, color alto contraste, no sé, por decirlo así en términos informáticos. Y por supuesto decirle que lo que ha hecho hoy ha sido despertar un hambre enorme de conocimiento, de seguir hablando de esto, cosa que aquí ya no podemos seguir haciendo porque nos van a echar a patadas del estudio. Pero sí comprometernos a volverlo a invitar. Yo personalmente me comprometo también a molestarle. Yo también tengo un podcast personal, así que quizá le doy la vuelta y si él me da permiso, pues contacto con él vía, no sé, por la vía que él me diga. Totalmente. Y de verdad que agradezco mucho que haya tocado un tema que yo tengo la sensación que en República Dominicana incluso es como un tema tabú, porque es ir contracorriente, porque todavía nos están vendiendo tecnología y tecnología y tecnología, y de repente aparece un iluminado del otro lado que dice, no, yo he visto la luz, estáis en contracorriente. Y yo sé que eso es duro. Sí, así es. Así que simplemente darle las gracias y no voy a redundar lo que ha dicho Dolly porque lo suscribo 100%. Bien, pues yo despido al iluminado. Gracias por estar aquí, también por darnos luz a nosotros sobre este tema. Y como lo dice Laureano, esta no va a ser la última vez. Este es parte del sentido que tiene este programa para nosotros, y en eso me identifico mucho con Laureano, es de qué manera uno puede aportar a través de un micrófono a los demás. Y entiendo que tenemos que ser cómplices de Control Papás en esta labor, y por eso no será la última vez, así que por ahí vamos a estar agendándonos nuevamente. Con Dios delante. Gracias, Laureano. Gracias, Dolly. Estaremos de verdad muy entusiasmados de regresar. Así que cuenten con nosotros, y en tu podcast también, Laureano. Allá estaremos si Dios quiere. Estás escuchando De Todo Magazine. Como siempre, un programazo gracias a la calidad de los invitados que logramos traer al programa. Y quien les habla, junto a Dolly y el resto del equipazo de Todo Magazine, pues les estamos agradecidos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita, mencionar a 3 amigos, responder las encuestas, en fin, lo de cada semana que algunos se resisten a hacernos caso. Ya estamos a punto de llegar, somos humildes, a los 100 suscriptores. Nos faltan muy pocos. A ver si ya lo logramos esta semana. Te cuento una anécdota. Bueno, te voy a dejar. A mí no me gusta interrumpir, dice un amigo mío. No, ya veo que no. A mí no me gusta interrumpir, pero el que anda con la miel, algo se le pega. Eso iba a decir. Me da risa que tú dices, estamos llegando a las 100. Y hace poco un canal de YouTube que yo sigo, iban en 500,000. Y 500,000. Esa era la meta, llegar a los 500,000. Bien. Pero no, dame el chance de decirle a la gente que también nos puede escuchar a través de 97.9 FM todos los sábados a las 2 de la tarde. Y te cuento una anécdota. En estos días una persona me mandó un audiecito y me dice, ¿reconoces esta voz? Pues ella estaba grabando desde su vehículo, que estaba haciendo sintonía de 97.9 y por ahí nos estaba escuchando. Así que, pues, Envíale una nota de voz de mi parte y dile que muchas gracias. Sí, nos sintonizan, así que por ahí usted también nos puede escuchar y también lo puede hacer a través de Spotify. ¿Ya? Ahora sí, para que venga tu momento de frase célebre.
Señores, gocen mucho, gasten poco y niéguenlo todo. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. De Todo Magazine. No privamos en eruditos.